La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios, presentó el Evangelio Terapia de Amor. Feliz y bendecido día para todos ustedes. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, que es infinito amor y misericordia, por este día tan maravilloso que nos sigue regalando. Lo alabamos y lo bendecimos a Él por el regalo que nos ha hecho con nuestra Madre, la Virgen Santísima, y pedimos a ella, como buena Madre intercesora, que siga fortaleciendo nuestra fe, nos siga cubriendo con su manto de amor. Aleje de todos nosotros, de nuestra patria, del mundo, esta pandemia. Fortalezca a las personas que lo están padeciendo para que su sanación sea rápida. Hoy el Señor nos permite, según algunas inquietudes de algunos de ustedes por esta situación que precisamente vivimos en nuestro país, algunas personas han querido que se ayude un poco a trabajar, ver un poco el pánico, el miedo desde la palabra, desde Dios. Es muy importante primero definir qué es el temor y qué es el miedo. El temor es propio de nosotros, propio del ser humano. Es natural en el ser humano el temor. El temor no es negativo, es positivo. El temor más bien es una energía positiva que nos impulsa, que nos dispara, ¿ok? Cuando hablamos de temor estamos hablando de esa realidad, de esa sensación natural que tiene el ser humano de proteger su vida, de protegerse. Cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, inmediatamente se accionan todos nuestros sentidos y muchas veces actuamos por instinto y nos defendemos y cualquier cosa, porque es propio de nosotros el temor. Entonces el temor, repito, nos acciona, ¿ok? Que no tiene nada que ver con el don del temor de Dios. Bien, es un tema diferente y no tiene que ver una cosa con la otra. Esto es temor que mucha gente lo relaciona con el miedo, ¿ok? De repente confunden temor con miedo, el temor a que me maten, el temor a que me roben. No. El temor no tiene que ver nada con eso, no es lo que expliqué hace rato. Y el temor de Dios es otra cosa totalmente diferente. Y es un don hermoso que Dios nos da a nosotros. El miedo no es algo propio del ser humano. El ser humano no nació con miedo. El miedo nos lo enseñaron a nosotros, nos inculcaron el miedo. No nacimos con el miedo. Bien, el miedo sí es peligroso porque el miedo paraliza a la persona. El miedo no le permite reaccionar a la persona, más bien la paraliza. Nos dice a nosotros la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros. No dio el miedo, el temor sí, porque repito, es natural. ¿Ok? Entonces, cuando las personas empiezan a sufrir, que dicen que ataques de pánico, no. Es una situación que la misma persona va creando en su propia mente y eso lógicamente altera el sistema nervioso, daña el sistema inmune. Por lo tanto, no es sano cultivar el miedo. Y cuando estoy diciendo cultivar es porque como no es una realidad propia de nosotros, entonces muchas personas cultivan el miedo. Es que me va a pasar esto, es que me va a pasar aquello, segurito esto, segurito. Entonces viven siempre en un miedo que no es pánico, en un constante miedo. Y lógicamente pues eso altera todo el sistema nervioso de la persona. Entonces la persona empieza a prejuiciarse, la persona empieza muchas veces, el miedo lo lleva a ver cosas que no son, escuchar cosas que no son, cosa que no sucede con el pánico. Entonces es muy importante que la persona entienda que, y créanlo por favor, el miedo como tal no existe. El miedo lo creaste, el miedo te lo crearon, pero el miedo no existe. La situación que estamos viviendo, que si el COVID, eso es temor. Es natural que yo no me quiera enfermar, es natural que no quiera morir. Bien, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Cuando vamos entendiendo el amor de Dios, la gracia de Dios, cuando vamos entendiendo que lo que vamos haciendo en nuestra vida es un camino hacia Dios, entonces incluso no hay ese temor hacia la muerte,
Lógicamente se teme una muerte trágica, una muerte difícil, dolorosa, sí, pero cuando es esa muerte que llamamos natural, entonces el mismo espíritu la anhela, la desea, porque sabe que va al encuentro de su creador, de su amado. Entonces la persona no siente miedo, el cristiano no siente miedo de ir al encuentro con su creador, con nuestro Dios. Entonces el miedo como tal es una realidad que hay que ir trabajando para que no nos afecte, no nos siga dañando. Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor. La tempestad, si el mar embravecido busca hacerte naufragar, yo le grito a los vientos y mi voz se escuchará. Al callar y enmudecerlos, con mi amor te encontrarás. Ya no temas, no estás solo, y mi amor te sostendrá. No tengas miedo, yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Si levantas tu mirada, verás que aquí estoy, en las palmas de mis manos. Tú te encuentras por mi amor. Dame toda tu confianza y pon en mí tu corazón. Yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. No tengas miedo, yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá.
Estás escuchando el programa El Evangelio, Terapia de Amor, con el Padre José Gregorio Duque. Hablar de el miedo es algo que ustedes mismos se han dado cuenta cuando pequeños. Si no haces tal cosa te va a salir el loco, mira que te voy a llevar al policía, mira que te va a salir el monstruo, mira que te va a salir el bicho. O sea, vamos creando en la persona una situación de miedo que no es real, no es real. Le metemos miedo con fantasmas, le metemos miedo con los muertos y eso lleva al miedo, un miedo a la muerte que no debe ser. A veces se castiga a un niño metiéndolo en un cuarto oscuro, aislándolo a oscuras. Pues lógicamente en ese momento de miedo empieza a crearse el niño o la persona situaciones en su mente y las ve. No existen, pero las ve porque es una realidad que está existiendo y está sucediendo en su mente. Entonces, queridos hermanos, esta palabra que estamos escuchando es muy importante. Dios no nos dio espíritu de cobardía, por decirlo de una manera resumida. Nos dio más bien espíritu de valentía, de coraje y de impulso. No de miedo que paraliza, no de miedo que acobarda, no, el impulso que saca, ¿no? Una realidad vivimos nosotros y la vemos en los Hechos de los Apóstoles. En el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, fíjense que habiendo Jesús hablado de su situación de vida, de lo que le iba a suceder, alertando a los discípulos para que no se acobardaran, para que no tuviesen temor en ese momento, y porque sabía que en la cultura estaba el miedo incluido, entonces para que no experimentaran ese miedo que lleva a la cobardía, el temor quita la cobardía más bien. Entonces Jesús le alertó sobre todo lo que él iba a vivir, iba a padecer, su situación, ¿ok? Y fíjense cómo los discípulos, dice muy bien la palabra, empezaron a escabullirse por miedo a ser apresados, por miedo a ser condenados también, por miedo a sufrir, por miedo a lo que estaba pasando con Jesucristo. Tuvieron miedo, fue un temor, pero más lleno de miedo porque se acobardan y huyen. Bien, Jesús tuvo temor, Jesús temió a la situación y Jesús pidió al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Experimentó el temor, ¿ok? Pero el temor te acciona, el temor te lleva inmediatamente a decir: esto es para bien, y bendito sea Dios porque esto es para bien. Entonces sale con el temor, sale una fuerza, una fortaleza muy bonita que te lleva a enfrentar, y Jesús enfrentó la situación, ¿ok? Y después de la resurrección de Jesús, vemos como también la palabra dice: y los discípulos, estando cerrados, con puertas cerradas, por miedo a los judíos, bien, por miedo a que los consigan, los lleven a la cárcel o incluso los maten. Entonces la cobardía. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, cuando Jesús les da el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, entonces dice la misma palabra que ellos inmediatamente se liberaron del miedo y entonces rompieron la cobardía y salieron, enfrentaron el miedo, quitaron el miedo, y entonces empezaron a predicar a Jesús ya con mucha valentía, con mucho coraje. Bien, entonces ya no tenían miedo. Incluso cuando se les amenazaba de muerte, cuando se les decía que podían perder la vida, ellos el miedo no lo tenían. Entonces, bendito sea Dios si nos sucede eso. Bendito sea Dios si tenemos que pasar por una situación como la que pasó nuestro Maestro, nuestro Señor. Entonces, se convierte una situación así con el temor en una bendición, porque la persona actúa, el temor nos lleva a pensar de manera positiva siempre, nunca de manera negativa, mientras que el miedo sí nos acobarda. Y fíjense que con la situación que tenemos en Venezuela, muchos de los venezolanos, muchísimos de los venezolanos se han enfermado y han padecido situaciones nerviosas, situaciones depresivas, alteraciones fuertes a nivel de su sistema inmune. ¿Por qué? Porque han tenido mucho miedo. Y el miedo te hace vulnerable, el miedo te hace arrastrarte, el miedo te hace mendigar, el miedo te lleva
a vender tu espíritu, a vender tu conciencia, a venderte, porque tengo miedo, miedo de no comer, miedo de que me quiten, miedo de que me dejen sin nada. Entonces fíjense cómo ese miedo lleva a la persona a situaciones negativas, pero cuando la persona tiene ese temor de Dios, ese coraje bonito, no, o sea, si tengo que morir, total, en algún momento muero y muero para honra y gloria de Dios, pero no voy a acobardarme, no me voy a doblegar, no voy a permitir en mi vida situaciones que no son por miedo, simplemente a perder una vida biológica, que es lo que está en juego durante todo este tiempo. ¿Ok? Entonces es muy importante, queridos hermanos, en este tiempo, ayer precisamente hablaba con un grupo de acá de la parroquia, la importancia del don de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Y ahorita en este tiempo ya con la venida del Pentecostés, el Espíritu Santo, es muy importante pedirle ese don, el don de la fortaleza, porque el don de la fortaleza es un regalo, una gracia muy especial que da Dios al ser humano, que lleva a fortalecer su parte humana, su ser humano, pero sobre todo su espíritu, su fuerza de voluntad. Entonces el hombre, con ese don maravilloso de la fortaleza, entonces el hombre experimenta una fuerza muy bonita, una fuerza que lo lleva precisamente a trascender, a crecer, no un miedo que lo acobarda y que le permite hacer perder su dignidad, ser pisoteado, etc. Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey.
Estás escuchando el Evangelio Terapia de Amor con el Padre José Gregorio Duque. Entonces, alabemos y bendigamos a nuestro Dios, amor, misericordia, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros con la pandemia, con la situación social, la situación económica, la situación moral, por la que atraviesa nuestro país, que sí lleva a muchas personas a mucha confusión, a perder muchas veces el sentido de su vida, el desorientarse a nivel de la vida y de las acciones. Pedir muchísimo a nuestro Dios que siga fortaleciendo nuestra fe, que siga fortaleciendo nuestro espíritu, que nos siga concediendo esa gracia bonita, esa gracia maravillosa de tener con nosotros el don de la fortaleza, el don del discernimiento, para poder nosotros discernir con esa ciencia de Dios que nos lleva siempre a buscar la verdad, a buscar el bien, y de todo esto que nosotros estamos viviendo, pues siempre crecer. Dice el apóstol Pablo, muy bien, para los que estamos en Jesucristo, para los que estamos en Él, todo lo que nos suceda es para bien, todo, porque todo nos lleva a crecer. Entonces, bendito sea Dios que todos estos acontecimientos que no son tan positivos, todos estos acontecimientos que afligen, que a veces deprimen, pues es una oportunidad muy grande para nosotros crecer en virtudes, para nosotros crecer en gracia. Es una oportunidad. ¿Por qué? Porque fortalecemos mucho nuestra fe, fortalecemos mucho nuestro espíritu. Que nuestro Dios y Señor me los siga bendiciendo, que la Virgen Santísima los cubra, y a seguir pidiendo a nuestro Dios ese don hermoso de la fortaleza. Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor. Es por amor que mi vida salvas, es por amor a mí. Como una oveja perdida estuve, pero fuiste por mí. Herida por mis faltas en el camino caí, tú me levantaste y llevaste sobre ti misericordia, misericordia. Padre, cambiaste con perdón toda mi historia.
Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Mara, estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 88.2 FM, en compañía con el amor de Dios.